Amados Iglesia, es un honor poder compartir con ustedes dos funciones vitales del Espíritu Santo disponibles para cada discípulo de Jesús el Cristo: la enseñanza y la recordación. En Juan 14, 25 y 26 Jesús dijo: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús había estado preparando extensamente a sus discípulos para su partida. Anteriormente les había asegurado que nunca estarán solos. Les dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Tremendo preludio para lo que vendrá después. En el sentido más amplio, el Consolador, que en el griego es Parakletos, es un ayudante, un socorrista o asistente. El Espíritu continuará la relación que Jesús mantuvo con sus seguidores y los ayudará. Esto me trae a memoria Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Ahora, en el sentido más específico a este texto, el Espíritu ayuda a los discípulos a interpretar y entender a profundidad la persona y la obra de Jesús, y perpetuarlas por medio de la recordación. Esto ocurriría después de su resurrección en un momento designado. Ya sabemos que ese momento fue en el Festival de Pentecostés, y desde ese entonces el Santo Espíritu ha estado llevando a los corazones de todos los creyentes, tú y yo, la vida y la presencia continua de Jesús. No es fácil comprender la misión y la obra de Jesús, mucho menos recordarlas. Pero quizás lo siguiente pueda servir como orientación de cómo se expresa esa presencia divina. Para enseñarnos, el Espíritu Santo sigue el patrón de vida de Jesús y de la relación que cultivó con el Padre, con sus discípulos y su mundo. Su vida giraba alrededor de ciertas prácticas que preservaban una relación de amor, como por ejemplo, Jesús estaba en continua comunicación con el Padre por medio de la oración. La palabra de Dios estaba invariablemente en su boca, evidencia de su meditación y estudio en ella. Jesús guardaba el día de reposo para adorar en la sinagoga y se alejaba intencionalmente de su red social para descansar. Jesús servía a todos, escuchaba a perfección, dialogaba y respondía de acuerdo con sus necesidades. En lo cotidiano, a solas o con otros, Jesús estaba cultivando relaciones por medio de estos medios que disponían su corazón para el Espíritu impartirle consejo, instrucción, sabiduría, poder y sobre todo amor. Estos medios, la oración, el estudio de la palabra, la meditación, el reposo, la adoración, el servicio, etc., son algunas prácticas espirituales que disponen nuestro corazón para el Espíritu obrar en nosotros. A mí me gusta llamarlas ritmos sagrados, pues han de cultivarse en tu vida de manera natural y no rígida. Quizás lo más importante para tener presente es que nadie puede conformarse a sí mismo a la imagen de Cristo. Lo que sí podemos hacer es crear las condiciones en que la transformación puede tomar lugar, cultivando un ritmo de prácticas que nos mantienen abiertos y disponibles para el Espíritu enseñarnos la manera de Jesús. La siguiente tarea del Espíritu es ayudarnos a recordar todo lo que Jesús ha enseñado a través de su palabra.
Lo emocionante es cuán diversas eran y son las prácticas que facilitan la recordación. La palabra hebrea para recordar, zakor, es mencionada en la Biblia más de 200 veces en tan solo el Viejo Testamento. Dios recordaba también y en ocasión escogía olvidar como nuestros pecados, gracias a Dios por eso. Pero la mayoría de las veces, lo más que Jesús exigía se puede resumir en una palabra: recuerda. Recuerda el Éxodo. Por medio de la celebración de la Pascua, el pueblo de Israel comía juntos y contaban historias de la liberación de Dios. Dios especificó que las historias deberán contarse en primera persona para que cada persona de cada generación pudiera verse a sí misma como si hubiera salido personalmente de Egipto. Recuerda el día de reposo. El pueblo ha de ser intencional en su reposo, el cual envolvía cesar de sus actividades laborales y celebrar la obra de sus manos mirando hacia atrás en la semana, tal como Dios lo hizo al final de su creación. Recuerda el pacto. En algunos servicios especiales de Israel, la música servía como un medio de recordación, en particular la trompeta. Su sonido le recordaría al pueblo de la fidelidad de Dios, exhortándolo a serle fiel por medio de la autoexaminación y el arrepentimiento. Recordar el pacto era una jornada colectiva, la comunidad de fe con Dios. Ahora Jesús entra a la escena, encarnado en el Nuevo Testamento, y edifica sobre la práctica antigua de la recordación y la transforma. Jesús trae el pasado al presente y lo adelanta al futuro y declara: hagan esto en memoria de mí. Todo lo de antes se transforma en Jesús, de modo que ahora es un nuevo éxodo. Nuestra Santa Cena se celebra contando de nuevo la gran historia de liberación de Cristo. Por más de 2000 años la Iglesia ha estado celebrando y contando la historia de generación en generación. La debemos contar también en primera persona, pues tú y yo hemos sido liberados por Cristo. Esta historia es la nuestra también. Cuando cuentas tu testimonio de los impactos de la vida de Cristo, tú estás perpetuando la práctica o la tradición de la recordación. Es un nuevo reposo también y holístico, espíritu, alma y cuerpo. En Cristo tenemos paz con Dios y estamos siendo transformados hasta ese gran día del Señor, donde entraremos en el gran reposo final. Practicar el reposo es todo un ejercicio hacia ese gran futuro que nos espera. Al separar un tiempo o un día de descanso físico, desarrolla el hábito de echarle un vistazo a la semana pasada para evaluar y ubicar las huellas de Dios o de la presencia divina en tu vida y dar gracias por algún logro o algún apoyo que recibiste. En Jesús tenemos también un nuevo pacto. En nuestras asambleas, la música, la alabanza y todo lo que envuelve nuestra adoración nos ayudan a recordar lo que hemos recibido y ya conocemos o debemos saber y hacer. Esta es una jornada colectiva con Dios y con todas las naciones bajo el sol. Como comunidad de fe nos ayudamos mutuamente a recordar el amor y la gracia de Dios. Hacemos inventario del pasado para afilar nuestro presente y nos animamos en la fe y la esperanza para un mejor futuro. Todo en compañía de un liderato, quienes Jesús llamó también para ayudar a cumplir con la gran comisión, que por cierto, incluye la encomienda de enseñar a obedecer todo lo que Jesús enseñó. En nuestras asambleas las obras del Espíritu son infinitas. Hay arrepentimiento, liberación, renovación, fortaleza, paz, entendimiento,
consejo, sabiduría y amor. La práctica de la recordación nunca cesó, sino que se fortaleció, se infundió con novedad, se empoderó por el Espíritu Santo, de modo que debe afectar nuestra vida significativamente en términos de cambiar actitudes o tomar alguna acción. No recordamos por simplemente recordar los buenos tiempos, ni es un ejercicio para volver a como eran las cosas, sino que nos inspira al progreso y provoca el cambio a la imagen de Cristo. Los últimos 10 años de la vida de mi mamá fueron impactados severamente por el Alzheimer. Y aunque ella gradualmente olvidó cómo vestirse o cómo comer, ella todavía podía recitar el Salmo 23, daba gracias a Dios y cantaba de memoria muchos himnos y coros. Cuanto más presencié estas cosas en ella, más me di cuenta de que estaba en la presencia de Dios. Ni siquiera la pérdida de la memoria pudo alejarla de Dios. El momento en que yo pensé eso, ahí Romanos 8:38 cobró vida en mí. Y ahora estoy convencida de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Imagina, si Dios sostuvo a mamá en la palma de sus manos, ¿cuánto más lo hará contigo en tu sano juicio? Y si ella pudo conectarse con el amor de Dios en su estado de demencia, ¿cuánto más nos ayudará el Espíritu a recordar a cómo vivir esta vida, aún con las cargas y las distracciones de este mundo, cuando llegue el Espíritu Santo? Gracias, Jesús, por darnos tu Espíritu. Amén.